a esto. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a iniciar algo diferente. Pero primero vamos a dejar ir a los niños de 3 a 8 años. A los niños de 3 a 8 años pueden salir con sus maestras ya preparadas, listas para dar la lección en esta tarde. Gracias. Gracias a cada una de ellas. Que el Señor me lo bendiga, a cada uno de los jóvenes y niños. Gracias también. Bien, hermanos, antes de que les diga acerca del versículo que nos corresponde en esta tarde, mis hermanos, me gustaría que me ayudaran a hacer algo. Quiero que tomemos un tiempo únicamente para completar las siguientes frases. Quiero que hagamos esto. Vamos a hacer un ejercicio. Ayúdenme a completar las siguientes frases. La primera frase, si les dijera yo, recordar es, ¿cómo lo terminarían? Recordar es volver a vivir. Muy bien, excelente. Es como un dicho, algo de lo cual estamos acostumbrados. Recordar es volver a vivir. Si les dijera, donde hay amor, hay esperanza. Muy bien, muy bien. ¿Han escuchado estos dichos? ¿Sí? Y si lo conoce, dígalo a voz alta, no hay problema. Nadie se va a enojar con usted. Dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien. La vida es dice por ahí, un carnaval, dice, y las penas se van cantando, ¿verdad? Casi le digo azúcar a mi hermano, pero no lo vamos a dejar así. ¿Sabe? A veces nos trae a la memoria cuando decimos una palabra y ya nos acordamos de la siguiente. Y es fácil así, de esa manera, poder traer a la memoria algunos recuerdos a nuestra mente. Ahora, escuche la siguiente frase. El vivir para mí es... ¿Sabe? Hay personas que podrían haber dicho, el vivir para mí es tener una buena salud, ¿correcto? O estar más cerca de mis seres queridos. El vivir para mí es tener un buen trabajo. El vivir para mí es tener fama, dinero, quizás hasta poder. ¿Cómo se completaría esta frase? El vivir para mí es, y lo dijeron en alguna, creo que escuché bien, el vivir para mí es... Ahora vayamos al otro lado de la ecuación. Supongamos que le preguntara, para mí el morir es ganancia. Estamos acostumbrados a este versículo porque quizás lo hemos leído en diferentes ocasiones. Pero para muchos, cuando escuchan la palabra, el morir es, quizás en su corazón viene la palabra el final. El morir para mí es tristeza. El morir para mí es pérdida. El morir para mí es tragedia. Para muchos, la muerte representa un juego terminado. Game over. Pablo nos habla tanto de la vida como de la muerte. ¿Sabe? Para cualquier atleta, ya sea del fútbol americano, fútbol soccer o béisbol o cualquier atleta de las olimpiadas incluso, para ellos esto, lo que nosotros llamamos juego, es una carrera que ellos corren. Para ellos una carrera es entrenar. Para ellos una carrera es competir. Para ellos una carrera es estar en forma. No voy a decir nada más. Para ellos una carrera es llegar a sobresalir en su disciplina, cualesquiera que esa sea. Para ellos una carrera es mantenerse en la cima y finalmente una carrera es llegar al campeonato y ganar. Eso es lo que muchos están celebrando el día de hoy. ¿Sabe? Carrera acabada, dice el título de nuestro mensaje. Carrera ganada. En esta tarde, para poder llevar este tema de acuerdo con el tema de lo que estamos viviendo el día de hoy, vamos a relacionar lo que es la vida con la palabra carrera. Vamos a relacionar por el día de hoy la palabra vida con la palabra carrera. Y con esto en mente vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo desea que nosotros conozcamos acerca de esta carrera. Como cristianos podemos decir con certeza al final de nuestros días, carrera acabada, carrera ganada. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Si lo tiene en su Biblia, lo puede leer ahí sentado, no hay problema. Si no lo tiene, va a estar proyectado en sus pantallas. Y si nos visita a través de los medios sociales, de igual manera, sean bienvenidos.
La palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo podemos decir todos juntos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde, por la bendición que nos das de poder estar delante de ti, Señor, y poder escuchar acerca de tu palabra. Mi Dios, te ruego que lo podamos aplicar a nuestras vidas, que sea ella la que nos guíe, Señor, a través en esta tarde, en estos escasos 40 minutos que estaremos estudiando este tema, Señor. Te pido, Dios, que por favor seas tú el que hable, mi Dios. Estás aquí, Señor, y te ruego, Dios, que por favor a cada uno de mis hermanos de igual manera hables a su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Observe conmigo, hermano, las palabras del apóstol Pablo, donde dice: para mí. El apóstol Pablo inicia diciendo, ¿sabe? Para mí. Es como algo muy personal para el apóstol Pablo al decir estas palabras: para mí. Es como cuando decimos, quizás estamos conversando con alguien y uno le puede decir, bueno, no sé tú, pero para mí esto es muy importante. Escuchan al apóstol Pablo decir en esta ocasión: ¿sabes qué? No sé para ustedes, pero para mí esto es de gran importancia. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo: esto significa mucho para mí, y sabes, espero que también significa mucho para ti. El estudiar el versículo en el griego original es fascinante, ya que podemos observar algo muy interesante en este versículo, y me gustaría que lo observáramos y que lo consideremos en esta tarde. Al traducir este versículo del idioma griego al idioma español, al castellano, se le ha agregado la palabra es, para así poder dar la forma completa a toda la oración, a toda la frase, y a su vez hacerla más fácil de leer. No cambia el contexto del versículo, pero quiero que por un momento lo consideremos en el griego original. Léalo junto conmigo en esta ocasión, quitando las palabras es. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir, Cristo, y el morir, ¿qué es? Ganancia. ¿Sabe? En otras palabras dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es igual a Cristo y solo Cristo. Y para que entiendas que no estoy aferrado a esta vida, el morir para mí es de igual manera ganancia. ¿Se fijan? La pasión con la que el apóstol Pablo nos recuerda estos versículos. Meditemos por un momento en este versículo y dejemos que este versículo sea nuestro bosquejo el día de hoy. No habrá más que 2 puntos, únicamente 2 puntos de los cuales estaremos viendo el día de hoy en este bosquejo. Vemos el primer punto inmediatamente y dice: el vivir Cristo. El vivir Cristo en el punto número 1. Quizás para algunas personas que me escucharon al principio haciendo referencia acerca de diferentes dichos, y cuando les pregunté: para mí el vivir es, y ustedes finalizaron la frase, para algunas personas quizás pensaron: para mí el vivir es ganancia. Pastor, para mí el vivir es ganancia. Yo tengo mi propio negocio, yo trabajo más de un trabajo. Pastor, si solo supiera qué tanto me ayudaría a tener 1 hora más al día. ¿Sabe, pastor? Si usted entendiera que para mí cada minuto cuenta, cada momento es oro en mi trabajo, por eso para mí el vivir es ganancia. Es ganancia. La frase a la cual el apóstol Pablo está expresando aquí, el vivir Cristo, ¿sabe? No está diciendo que el más grande deseo, o mejor dicho, nos está diciendo que el más grande deseo del apóstol Pablo en esta ocasión es representar a Cristo de la mejor manera, de la manera adecuada. ¿Sabe? No hay nada más importante en la vida del apóstol Pablo. No hay nada de lo que Pablo no haga que no pase por el filtro de Cristo. Si lo ponemos de esta manera, que no pase por el lente o por la proyección de lo que es Cristo en la vida de Pablo. Él, el apóstol Pablo, no mira su relación con Cristo como tan solo un pasatiempo, como algo pasajero, como algo adicional a su vida. Es como, supongamos esto.
Y yo creo que las hermanas son especial para esto, pero si usted en su casa tiene una cajita, digamos, una cajita de zapatos o quizás un pañuelo donde guarde algún recuerdo de algo, ¿quién puede decir que lo ha tenido? Yo le puedo decir que sí. Le puedo atestiguar que sí es. Aquí está mi esposa que me dice, ya tira eso, espérate, todavía no, ¿verdad? Guardamos algunos detalles de parte, algo que nos trae un bonito recuerdo. Ahora están conmigo, algo que nos trae un bonito recuerdo. Quizás, no sé, la primera carta perfumada que le mandó su gordo, ¿verdad? Ahora su esposo. Que cada vez que la saca, ay, le da maripositas y se acuerda de esos tiempos tan bonitos. No hay nada de malo en eso. O quizás el pañuelo sudado cuando bailaron la primera vez. Ah, no, eso no. ¿Sabe? Hay cosas que nos traen un bonito recuerdo, una bonita imagen, un recuerdo hermoso de algo que aconteció en nuestras vidas. Creo yo que todos podemos atestiguar a esto. Pero a través de este versículo, el apóstol Pablo nos está diciendo, Cristo no es esto para mí. Cristo no es tan solo un recuerdo que me trae una sensación agradable a mi corazón. Cristo no es algo que nada más me hace recordar las veces cuando yo salía a ganar almas y gente recibía a Cristo y se sentía una sensación agradable de haber hecho la obra del Señor. ¿Sabe? Para Pablo va más allá este versículo. Dice, Cristo es todo para mí. Él es, como les decía anteriormente, el filtro por medio del cual todo lo que yo hago tiene que pasar. Porque para mí, el vivir, Cristo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, de versículo 1 al 4 y veamos exactamente del apóstol Pablo lo que él nos quiere decir en esta tarde. El Espíritu Santo nos quiere decir en esta tarde. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y sabe, muchos de nosotros nos detenemos en ese momento y dejamos de leer. Pero continuemos leyendo en el versículo 3. Porque habéis, ¿qué dice? Muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, una vez más, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabe? Pablo nos dice que su corazón está en otro lugar. El corazón de Pablo está en el lugar donde está Cristo. Y Pablo nos invita a que pensemos en lo siguiente. No importa lo que hagamos o a dónde vayamos, siempre debemos de buscar lo que dice la letra A, el magnificar a Cristo. El magnificar a Cristo. No importa dónde vaya, no importa lo que haga, busque magnificar a Cristo. Filipenses 1:21, 1:20. Filipenses 1:20. Dice la palabra, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. Permíteme decir la palabra griega, ya que es importante porque la vamos a ver más adelante. Megaluno, Cristo en mi cuerpo. Y por vida o por muerte, o por vida o por muerte. La palabra magnificado, magaluno, Cristo en mi cuerpo. Cuando pensamos de la palabra magnificar, quizás se nos viene a la mente algo pequeño, relativamente pequeño, que tiene que ser engrandado. Es como, por ejemplo, cuando miramos algo en un microscopio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo estamos haciendo más grande. Estamos haciendo la imagen más amplia. La estamos entonces magnificando. Algunas personas utilizan una lupa para poder leer su Biblia, ya que las letras a veces están muy pequeñas. Yo no uso una lupa, uso mi lupe. No es cierto, es eso. Pero ¿sabe? Hay personas que usan una lupa, hay personas que usan su brazo. Lo que quieren hacer es magnificar lo que están viendo. Por lo mismo, eso es lo que se nos viene a la mente y es común, es normal.
Pero esto no es lo que Pablo está diciendo. No es que está diciendo voy a hacer de algo chico algo grande, sino todo lo contrario. La palabra que el apóstol Pablo utiliza nos da a entender lo que nosotros podemos ver de una manera más nítida. Por ejemplo, tenemos las diferentes constelaciones en el cosmos. Todo el mundo hemos visto fotografías que han sido tomadas precisamente por el Hubble Telescope. El telescopio Hubble, que es un inmenso telescopio con un inmenso espejo, correcto, el cual refleja las constelaciones, y por medio de ella nosotros podemos ver nítidamente las fotografías de las constelaciones. De otra manera, con nuestros propios ojos no lo pudiéramos ver. El Hubble Telescope es algo grande, es algo inmenso que, trajo varias imágenes aquí al planeta Tierra de las constelaciones. Pero las constelaciones son inmensamente, muchísimo más grandes, que se necesita otro tipo de medida para poder entender la magnitud de estas constelaciones. El poder traer a un mejor conocimiento es magnificar su imagen. ¿Observan la diferencia? No estamos haciendo de algo pequeño algo grande, sino de algo grande, algo que se pueda ver, que se pueda palpar. El apóstol Pablo está diciendo, mi vida es tan conectada con Cristo que para mí el vivir es Cristo. Por eso quiero que en mi vida, Cristo sea conocido. En mi vida quiero que el Señor pueda ser visto. En mi vida quiero que el Señor pueda ser palpado. Porque no importa, dice el apóstol Pablo, lo que hagas, no importa a dónde vayas, si pues coméis o bebéis, haced estas cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Este es el corazón del apóstol Pablo. Pero hay otra manera de cómo es que utilizamos la palabra magnificar. En otras palabras, la palabra megaluno. En la palabra de Dios es usada en otra ocasión. Cuando un ángel se le apareció a una joven virgen para traerle la noticia de que en su vientre tendría a Emmanuel, Dios con nosotros. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versículo 46. Esto es fascinante, hermanos, porque la misma palabra es utilizada en esta ocasión. María, una vez que el ángel le anunció que en su vientre tendría al Mesías, entonces la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 versículo 46 nos dice, María dijo, engrandece, megaluno, mi alma al Señor. En otras palabras, con todo lo que soy, con todo lo más profundo de mi ser, con todas mis entrañas, magnifica al Señor. ¿Sabe? Así como el Magnificat de María, nuestra oración, nuestro deseo debería de ser que por medio de nuestras vidas podamos magnificar a Cristo. Amén. ¿Puedo agarrar un amén? Filipenses 1:20, regresando a Filipenses capítulo 1, versículo 20, nos dice, como siempre, ahora también sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esencialmente lo que Pablo está diciendo, si quitaras a Cristo de mi vida, no tendría ningún significado vivir. Esto nos pone a pensar en el siguiente punto, la letra B. La posición de Cristo. La posición de Cristo, y le puedo agregar ahí, en mi vida. La letra B ahí arriba en la proyección. La posición de Cristo en mi vida. Piénselo por un momento. Lo que Pablo está diciendo es esto. Si tomaras a Cristo fuera de mi vida, no queda nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El vivir Cristo. Pero si lo quitas no hay nada. ¿Sabe? Si pudiera sacar el Espíritu Santo de usted, lo cual no puede. Si ya es salvo, no puede salir el Espíritu Santo de usted. Amén. Estamos de acuerdo en esto, es doctrina. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no puede salir, pero supongamos que lo pudiéramos sacar.
A lo cual usted podía contestar, bueno, pastor, está bien, me sacan el Espíritu Santo de mí, lo cual ya quedó claro, no va a ocurrir, pero aún tengo mi familia, aún tengo mi esposa, aún tengo mis hijos, aún tengo mi trabajo, aún tengo mi casa, mi carro, todo queda igual. Pero el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: si aún tienes todas estas cosas, después de haber sacado a Cristo de tu vida, el apóstol Pablo te está diciendo, entonces, eso demuestra que aún no tienes a Cristo en el lugar que le corresponde. ¿Están conmigo? Si aún quitándote a Cristo, tú te sientes confortable con todo lo que tienes, es porque aún no tienes a Cristo en el lugar que le corresponde. Aún Cristo no está en la posición que debería de tener en tu vida. Todo comienza con Cristo. Y si quitamos a Cristo de la ecuación, no queda nada que tenga un verdadero significado. La diferencia para muchos, escuchen bien por favor, no se me pierdan, es que viven su vida diariamente por algo que no tiene valor. Esa es la diferencia para muchos. Empezamos a vivir por aquello que no tiene tanto significado. Empezamos a dedicar nuestras vidas a aquellas cosas que no tienen tanto significado. Empezamos a vivir para nuestro trabajo. Empezamos a vivir para nuestra casa. Empezamos a vivir para nuestro carro. Empezamos a vivir para formar relaciones o posiciones o reconocimiento o lo que sea. Observe esto. Debido a esto, nuestras vidas toman el mismo significado que aquello que estamos viviendo. En otras palabras, comenzamos a vivir por algo que no tiene un significado real. Una vida con un poco significado. Y esto, ¿sabe qué? No es nada nuevo. Ya que podemos ir a Eclesiastés y recordar las palabras del predicador donde dice, donde abundan los sueños, también abunda las vanidades. Y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eclesiastés 12:8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando completamos la frase al preguntar ¿qué es para ti vivir? Hasta aquellas cosas que Dios ha puesto para nuestro deleite, digamos, para aquellas cosas que el Señor nos ha dado para gozarnos. Cuando no están en el orden correcto, entonces, ¿saben qué? No valen la pena. Cuando ponemos aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado en el orden equivocado, pasan a tener menos valor. Cuando pongo algo que el Señor me ha dado en el lugar que le corresponde a Cristo, aún aquellas cosas que Dios nos las dio como parte de su bendición, de su gracia para con nosotros, pasan a tener menos valor. Mi hogar, mi trabajo, mi posición, todo esto en el lugar equivocado pasa a ser nuestro diario vivir. Nos daremos cuenta que en realidad no vale la pena. Observen, esto no es algo nuevo para el apóstol Pablo y más adelante lo vamos a ver, ya que el mismo apóstol Pablo había alcanzado una posición de preeminencia, había alcanzado una posición de un rango judaico bastante elevado. El apóstol Pablo, el gran Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Tuvo que caer humillado delante del Señor y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hubo necesidad de que el gran Saulo de Tarso fuera humillado para poder entonces llegar a la realización de que todo lo que tenía, el equivalente a 3 doctorados, el equivalente a muchísima educación que quizás nosotros podamos soñar en alguna ocasión tener, pero sabe, el apóstol Pablo llegó al punto de decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Tuvo que ser humillado para poder llegar a la conclusión que el vivir para él es Cristo.
Eso no quiere decir que no pueda disfrutar de una buena cena. Eso no quiere decir que no pueda disfrutar de una buena amistad. No quiere decir que no pueda ir a pasar un buen tiempo con su familia. No quiere decir que no puede salir de vacaciones. No quiere decir que ni siquiera puede reír. Claro que lo puede hacer. Pero todas estas cosas vienen después del principio, de lo que es el principio para cada uno de los cristianos, cada uno de nosotros. El principio es Cristo. Amén. Por ello el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Sabe? El punto número 1, el cual vimos en este bosquejo a través de este único versículo que estaremos viendo el día de hoy, es: primer punto, vivir Cristo. Adivinen qué es el segundo punto: morir, ganancia. Morir, ganancia. El deseo de Pablo, como lo vemos aquí en Filipenses capítulo 1 versículo 23, dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo tenía el deseo de estar con Cristo. Él ya quería estar con el Señor. ¿Sabe? Permítame hacer un pequeño paréntesis aquí. La idea de que el cristiano duerme en el momento de morir y queda básicamente dormido, ¿verdad? Hasta que venga Cristo, eso queda completamente refutado por la palabra de Dios. Incluso el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8 lo pone de la siguiente manera, ya que quiero que entendamos que eso no ocurre. Lo que pasa inmediatamente para el cristiano que muere en esta tierra, inmediatamente lo que nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar, ¿qué dice? Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Gloria a Dios. Un amén. Es que, pastor, es que sí, todos queremos estar con el Señor. Lo que no queremos es el proceso, ¿verdad? Mejor que venga el Señor sería más conveniente. Claro, a nadie nos gusta el dolor. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice: morir es ganancia. Spurgeon, permítame hablar acerca de él, un comentario que él hizo en referencia a lo que es el tema de la vida y la muerte. Spurgeon lo puso de esta manera: es interesante ver cómo las palabras vivir y morir van de mano en mano. La vida es tan solo el vestíbulo de la muerte. La vida es tan solo el vestíbulo de una gran residencia, de una gran mansión en la cual te encuentras para tan solo entrar en esa gran mansión llamada eternidad. Ese vestíbulo por medio del cual nosotros tenemos que pasar para poder llegar a esta gran mansión llamada eternidad. El problema aquí, mis hermanos, y esto es importante entender, el problema viene cuando nuestra perspectiva cambia y ya no vemos la verdad que nos dice que el morir es ganancia. Ponemos nuestras actividades antes que Cristo, ponemos nuestras necesidades antes que Él, y por lo mismo entonces la perspectiva cambia, y por lo mismo ya no vemos la muerte como ganancia. Es algo terrible, pastor, algo terrible. ¿Cómo se puede hablar usted de la muerte en este día tan especial? ¿Sabe? Porque debemos de cambiar la perspectiva. Es necesario hacerlo. La línea que divide tanto la vida como la muerte es tan delgada para muchos que es difícil entenderla, es difícil incluso hablar de ella. Y en ciertos lugares le dicen el misterio de la muerte. No hay nada de misterio. ¿Sabe? Porque en el momento que yo dé mi última respiración aquí en esta tierra, ¿sabe qué va a pasar? La siguiente respiración va a ser en la gloria, en la presencia de Cristo. Gloria a Dios. En el momento que deje de exhalar aquí en esta tierra, estaré en la presencia de Cristo. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte es certera. Tu destino, amigo mío, depende completamente de ti. Pablo lo dice con una absoluta certeza: porque para mí el vivir Cristo, el morir ganancia. Esta es la realidad para todos aquellos que conocen a Cristo como su Salvador. No tan solo aquellos que tienen una vida relativamente piadosa. No, si usted recibió a Cristo como su Salvador, esto debería estar plantado en su corazón: el morir es ganancia.
Si hago lo mejor en esta tierra para hacer lo que me corresponde, pastor, ahora como cristiano quiero hacer las cosas bien. Está bien, no hay nada malo de eso. El Señor nos dice porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero sabe, la obra más valiosa que podemos nosotros experimentar es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para cada uno de nosotros, hermanos, aquellos que podamos llegar al final de la carrera, al final de esta competencia, al final de este juego que nosotros le llamamos en este día vida, la carrera acabada, carrera ganada. Y esto lo podemos decir, y es una hermosa realidad, hermanos. La hermosa realidad de aquel que nos amó. Y está reservada para cada uno de aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, subraya este versículo, mis hermanos, y escuchen lo que dice. Antes bien, capítulo 2 del 1 Corintios, versículo 9. Antes bien, dice el Señor, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. Algo por lo cual debemos de estar viendo con anticipación ese momento. No se trata de lo que hacemos, recuerden, sino lo que hizo Cristo. Esteban, mis hermanos, ¿recuerdan Esteban? ¿Quién fue Esteban? El primer mártir, ¿verdad? Vamos a verlo en el capítulo 7 de Hechos. Quiero que vayan conmigo al capítulo 7 de Hechos. Si no tiene Biblia, lo va a tener que buscar. Capítulo 7 de Hechos, en el versículo 56, donde dice la palabra de Dios lo siguiente. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Hasta ahí por un momento. ¿Recuerdan lo que está pasando con Esteban, verdad? No quiero asumir nada. Esteban, lo que está pasando aquí, Esteban fue llevado fuera de donde él se encontraba en ese momento hablando acerca de Cristo. Él fue llevado por estos religiosos judíos afuera para poder ser apiedrado y finalmente muerto por, según ellos, las blasfemias que estaba diciendo acerca de Dios. Esteban, en el versículo 56, él ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Y aquí hay otra palabra en griego para aquellos que les gusta el griego, dice istemi. Esta palabra donde nos habla acerca de que ve a Cristo sentado o puesto a la diestra de Dios Padre, esta palabra nos indica de que Cristo estaba de pie. Algo muy interesante. Porque en ese momento, cuando Esteban estaba a punto de ser martirizado, ve a Cristo puesto de pie. Esta es una representación de un rey que espera a su valiente guerrero que regrese de la batalla y recibirlo con los grandes honores. Esteban iba a ser recibido con honores delante del Señor por haber testificado de su Salvador. Continúa la historia en el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién puede apagar esa llama del creyente? Cuando el vivir es Cristo. ¿Quién puede apagar esa llama del creyente? Cuando morir es ganancia. Es tan solo ganancia cuando acaba la carrera. Pero ¿sabe una cosa? Tristemente, la historia no es así para todos. No es ganancia para todos. Porque aún no le ha dado en el orden correcto a su vida. Aún no han hecho una decisión para recibir a aquel que nos amó. A Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuándo entonces, pastores, que la muerte se considera ganancia? Esto ocurre en el momento de que nosotros recibimos a Cristo. Amén. Cada uno de los que han recibido a Cristo en este lugar,
no puedo garantizar a todos, pero cada uno de los que han recibido a Cristo en este lugar puede decir con certeza que la muerte es ganancia. Esto ocurre entonces en el momento de la salvación. Es ganancia cuando tenemos a Cristo como nuestro representante delante del Padre. Él es nuestro representante, por así ponerlo. Si aún, hermanos, amigo que nos acompaña, aún no le queda claro acerca de cómo es posible, pastor, de que pueda hablar de ganancia acerca de la muerte, bueno, vaya conmigo entonces a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra, escuche bien por favor. Y ser hallado, ¿dónde? En Él. ¿Y quién es Él? En Cristo. No teniendo mi propia justicia, o sea, la de las buenas obras, pero pastor, es que usted no sabe, yo me porto muy bien. Siga leyendo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es como si Cristo hubiera ido delante del juez santo, nuestro Padre Celestial, Dios mismo, y mira a Jesús y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y observe esto, por favor, no lo pierda. Dígame usted, ¿a quién más le está diciendo estas palabras? A aquella persona que es hallado en Él. ¿Por qué seremos entonces aceptados en gloria? Pastor, es que no me ha visto, me porto yo muy bien. O pastor, es que usted no sabe, yo doy buenas donaciones. O pastor, es que, ¿saben qué? La única razón que somos aceptos en gloria, porque somos hallados en Cristo. Amén. Si amigo que nos acompaña no es hallado en Cristo, le tengo noticias para usted. Hoy es el día que lo puede hacer. ¿Recuerda la tortuga de la semana pasada? Una tortuga que nos encontramos en la punta de un poste. ¿Algunos de ustedes están conmigo aquí la semana pasada? Amén. Jesús hizo lo que ninguno de nosotros, ni usted ni yo, pudimos haber hecho por nosotros mismos. Jesús lo hizo para nosotros. Él vivió una vida sin pecado, murió una vida de pecador. Él pagó completamente por nuestros pecados, el justo por el pecador. La separación, el desamparo de Dios, el cual lo hizo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tomó nuestro pecado y fue desamparado por el Padre para que nosotros no fuésemos desamparados eternamente. Carrera acabada, carrera ganada. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién lo representa a usted? ¿Quién lo está representando a usted? ¿Está bien representado en este juego que hemos llamado vida? No busque ser representado por usted mismo delante del Señor, porque sabe que soy un pecador, la ley me condena, por eso es necesario que recibamos la oferta de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuándo es que la muerte es ganancia, pastor? Cuando Dios decida que su carrera ha acabado. Esto mismo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Esta estará proyectada y dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuándo es que la muerte es ganancia? Cuando Dios permita que le magnifiquemos con nuestra propia vida y al final de nuestros días con nuestra muerte. ¿Sabe? El bosquejo de hoy ha sido muy sencillo, porque para mí el vivir Cristo, el morir, ganancia.
Y para concluir, hermano, sirva a su Señor, porque hay personas que pueden decir, bueno, pastor, yo estoy aferrado a esta vida. Recuerda, el morir es ganancia. Pero sabe, también hay otras personas que están del otro lado de la ecuación y dicen, pastor, yo ya no quiero vivir. No, escuche bien, el vivir es Cristo. Sirva a su Señor. ¿Cuándo es que nos toca acabar la carrera? Sabe, esto está reservado únicamente para Dios. Nosotros no tenemos que saber eso. ¿Y qué debemos de hacer entonces en este tiempo, en este transcurso, pastor? Bueno, porque para mí el vivir es Cristo. Este es la mejor manera de acabar esta carrera. Es la mejor manera de llegar. Y la mejor manera de hacerlo es voluntariamente. No espere como el apóstol Pablo, que tuvo que ser humillado por su Dios. No espere a eso. Haga una decisión por Cristo. Sírvale hoy. Corra la carrera bien y llegue a su destino, carrera ganada. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por la bendición que nos das de poder tocar este versículo, Señor, que sin duda, Señor, nos ha puesto a pensar. Mi Dios, si esta es la primera vez que he visto este versículo de esta manera, yo te ruego, Dios, que por favor selles estas palabras en los corazones de los oyentes en esta tarde. Padre, te ruego, Dios, que por favor hagas una obra completa en la vida de cada uno de ellos. Y en este momento te pido, Padre eterno, que por favor, Señor, bendigas la siguiente oración. Amigo que nos acompañas, gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página